sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Que Dios me lo bendiga, querida audiencia de Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López y queremos traerle una enseñanza que yo sé que es muy controversial en el mundo cristiano, pero queremos traerte la verdad, la luz de la palabra. Y yo creo que es el momento propicio para poderte traer una enseñanza que tiene que ver con cuándo fue el día en que nació el Señor Jesucristo. Así de que quiero que nosotros podamos hacer una oración y elevar esta enseñanza, que la verdad es muy controversial. Mucha gente no lo quiere tocar, mucha gente no lo quiere hablar, por sencillamente no traer discordia, no herir a la gente. Mas sin embargo, nosotros como líderes cristianos, somos responsables de la vida espiritual de las personas a las cuales nosotros estamos enseñando. Así de que yo quisiera que si te pudieras unir conmigo en esta oración y que el Espíritu de Dios nos guíe respecto a esto de en qué día nació el Señor Jesucristo, y si es correcto que el cristiano, el Hijo de Dios, celebre el 25 de diciembre. ¿Qué hay el 25 de diciembre? ¿Qué es el secreto del 25 de diciembre? Así de que vamos a tocar eso y vamos a ir conforme a la Escritura respecto a el día en que nació el Señor Jesucristo, conforme a la Escritura, y usted se va a dar cuenta algo que está aquí y que mucha gente, la verdad, algunos no lo quieren tocar, no lo quieren hablar o simplemente lo han ignorado. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Tú que eres el Dios del cielo, tú eres nuestro creador. Padre Santo, a ti, Señor, clamo que el Espíritu de sabiduría y revelación pueda venir, Señor, a nosotros, tu cuerpo y a aquellos que nos escuchan, para que la luz de tu palabra pueda, Señor, sacarnos, Señor, de toda área de cautividad y de oscuridad. Podamos caminar, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la luz de tu palabra, el rema de tu palabra, nos lleve a libertad, porque como dice tu palabra, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que tu poder y tu gloria y el fuego de tu presencia nos cubra, nos guarde de todo mal, de todo ataque. Cancelo toda palabra que se levante en juicio en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Así de que, ¿qué día nació el Señor Jesucristo? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Cuál es el misterio detrás de esa fecha? ¿Será realmente que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Es correcto que todos los cristianos celebremos el 25 de diciembre? ¿Por qué lo celebramos?
Así de que hay, esto puede abarcar, como le dije, diferentes horas de estudio, por lo que se involucra el árbol de Navidad, por lo que se involucra las luces, de dónde vienen los regalos, el intercambio de regalos, y todo eso que está envuelto el 25 de diciembre. Pero yo quiero recalcar la fecha, el día, porque es muy importante. Porque el día que nosotros como cristianos estamos celebrando, la verdad estamos activando, estamos dándole una legalidad a lo que se celebra ese día. Nosotros los cristianos somos los que le estamos empoderando. Y es por eso que ha tenido fuerza por miles de años esto que se viene celebrando, y que algo se ha hecho alguna comercialización más en sí que lo que significa el 25 de diciembre. Sé que tal vez ya es una costumbre. Muchas iglesias, muchos cristianos, ya es una costumbre de generaciones que el 25 de diciembre se reúne en la familia. Yo no lo voy a condenar si usted lo celebra o no lo celebra. Yo voy a traer la luz de la palabra. ¿Cuándo fue que nació Jesús? Así que si conociendo la palabra, con el entendimiento que hoy vamos a hablar, si usted lo acepta de corazón, entonces usted sabrá si lo hace o no lo hace, lo celebra o no lo celebra. Pero una vez que viene la palabra, viene la revelación, entonces nosotros daremos cuenta delante de Dios de aquellas cosas que nosotros tenemos y participamos y activamos y empoderamos al seguir celebrando algo por la cual no tiene nada que ver en la Escritura. Pero vamos a ir y hablar un poquito del contexto. ¿Cuándo nació Jesús? Muchos celebran el 25 de diciembre por costumbre, pero bíblicamente hay muchos pastores que se agarran de lo que es la natividad y se encierran. ¿Por qué? Porque saben que no tienen una base bíblica. No tienen base bíblica para decir cuándo fue que el día en que nació Jesucristo, y no quieren ofender a la congregación, no quieren ofender a la gente para que la gente no se les vaya. Así de que yo vengo ahora, y yo le prometí a unas personas que hoy yo iba a hablar acerca de esto, y hoy lo voy a hablar aquí en esta radio. Así de que yo quiero que usted reciba la luz de la palabra y el rema de la palabra conforme a la Escritura, porque la Escritura sí nos dice, conforme al rema y lo que está aquí en los secretos. La Biblia habla de varios misterios que están escondidos y que el Espíritu de Dios nos revela. Así que vamos a navegar y vamos a ir un poquito rápido para poder terminar en el segmento que me corresponde y no pasarme del tiempo. Así de que Lucas capítulo 2 habla del incidente acerca de los pastores que estaban el día en que Cristo nació. Pero yo quiero leer algo y recalcar algo que está aquí, que mucha gente, realmente a los que quieren investigar, van a tener que investigar todavía y invertir dinero y tiempo para poder tener acceso a lo que vamos a leer. Fíjese bien por qué le digo, porque se necesita invertir para poder comprar o tratar de ir a buscar los registros de lo que vamos a leer ahorita. Lucas capítulo 2. Y voy a leer el versículo 1. Y en el versículo 1 está algo que mucha gente se nos ha pasado por alto. Pero es el primer indicio. ¿Cuándo es que Jesús nació? Porque todo está registrado. Todo está registrado. Así que mire bien lo que dice la Escritura. Y está también en Mateo capítulo 1. Pero Lucas capítulo 2 dice: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Si usted quiere saber cuándo fue que se produjo ese edicto del emperador Augusto César, va a tener que ir a la librería ya en Roma y buscar, o usted pues se puede meter y comprar los libros históricos
que tienen todos estos registros. Por eso le dije, si usted quiere investigar más y usted quiere hacerlo a su propia cuenta, va a tener que invertir. Si quiere usted salir de la duda. Pero aquí dice que en los tiempos de Augusto César, el mismo emperador, Augusto César, y tiene un nombre real y verdadero, promulgó un edicto de que todo el mundo tenía que ser empadronado. Todo el mundo bajo su imperio romano. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí ya van dos personas que legítimamente son reconocidos bajo el imperio romano en una área geográfica real y verdadera. Si usted quiere saber cuándo nació Jesús, va a tener que investigar también esto, porque estos dos lugares que está en Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 1, colabora con algo que queda registrado en un registro civil legal de gobierno. Yo no sé si usted lo podía y lo ha mirado así, porque la cosa es que nosotros cuando leemos y a veces sin entendimiento. Pero como ahora estamos hablando, ¿cuándo fue que nació el día de Jesucristo? ¿O cuándo nació Jesús? O si el 25 de diciembre realmente nació Jesús. Por eso es que ahora nuestros ojos se van a ampliar en lo que estamos leyendo. Lo que usted va a comenzar a leer se va a ampliar como un microscópico aparato de microscopio para poder mirar lo que está escondido. Así que dice aquí la escritura: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Sé de que hay un registro bajo el imperio romano. ¿Cuándo fue que ese edicto se promulgó y a qué día se tenían que empadronar en todo el pueblo de Israel? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Así que el país de Siria, en su anales de registro, de récord histórico, tiene que haber Cirenio gobernador de Siria bajo el imperio romano. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Si usted, ahorita le voy a decir, mire, va a comenzar a salir humo de nuestra cabeza cuando comencemos a descubrir los secretos que está en la palabra de Dios y los secretos que tienen los rabinos. ¿Quiénes son los rabinos? Son los maestros de la escritura del Antiguo Testamento. Ellos tienen registros acerca de su historia, acerca de todos los récords de los profetas, de todos los récords de los sacrificios de los animales del templo. Ellos tienen libros que los tienen consagrados. Así de que esta investigación que yo le estoy hablando involucra también investigar libros de todos estos rabinos, que es lo que ellos tanto guardan secretamente que no le dicen a nadie. Así de que del versículo 8, del capítulo 2, habla acerca cuando los ángeles se le aparecen a un grupo de pastores que estaban pastoreando afuera en el campo en los tiempos y en el día en que Jesucristo nació. Usted ya conoce la historia. Cuando ellos se iban a empadronar, había tanta gente que habían inundado todos los lugares. Habían inundado los lugares para poder ellos tener hacer sus filas para poder empadronarse en esa ciudad donde ellos estaban. Había tanta gente, había tanta migración de gente que tenían que regresar al país, a la ciudad donde ellos nacieron para poderse empadronar. Tenían que verificar que habían nacido en esa ciudad. Así que José y María tenían que ir a la ciudad de donde eran ellos. Tenía que cumplirse la palabra y la profecía que Jesús era de Belén de Judea. Era de Belén, de la ciudad de Nazaret también. Entonces, tenía que cumplirse la profecía de quién era Cristo. Pero Belén, la ciudad de Belén, también es un punto muy importante en lo que vamos a estudiar
cuándo fue que Jesús nació. Porque todo esto es el secreto para entender cuándo es que Jesús nació. Así que del versículo 8 al versículo 20 está la historia de los ángeles. Así que voy a leer solamente unos cuantos versículos y vamos a entrar para desglosar esto. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas del gran gozo que será por todo el pueblo, que ha nacido hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Salvador. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores sabían de qué lugar estaban hablando los ángeles para ir a buscar a Cristo, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si usted lee los versículos antes, dice que estaban llenos los lugares, que no había un mesón, no había un lugar para que les rentara un cuarto para poder pasar la noche. Así de que, si usted se da cuenta, en primer lugar, el 25 de diciembre en la tierra de Israel es un lugar completamente de invierno, frío. Un lugar donde cae nieve. Conforme la escritura, aquí no está cayendo nieve. Aquí están los pastores pastoreando sus ovejas en las vigilias de la noche. Y para que pudieran pastorear en las vigilias de la noche, tenía que haber luna llena para poder ver las ovejas, porque no podían pastorear las ovejas en total oscuridad. Así que aquí es una señal de que Cristo nació en luna llena y Cristo murió en luna llena. Le voy a explicar más adelante por qué. Ahora, cuando Jesús muere, esa noche hay luna llena. Así de que los rabinos dicen de que era imposible, y los estudiosos de la Biblia, de que esta escritura que está en Lucas capítulo 2 fuera posible que fuera en diciembre 25. ¿Por qué? Porque 25 de diciembre, o los meses de diciembre y enero, en Israel es de invierno fuerte, donde cae nieve. Y esta es la temporada, este momento donde están los pastores, donde las ovejas se comienzan a aparear. Comienzan a aparearse para poder fecundarse. Así de que no era el tiempo de invierno. Así que esa parte se descarta de que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿De dónde vino esta idea que Jesús nació el 25 de diciembre? Así que voy a hablar un poquito de esto para entrar de lleno al estudio que traigo. Esta historia que Jesús nació el 25 de diciembre se promulgó desde los tiempos de Constantino, el primer emperador, que usted sabe, a usted que lee la Biblia y estudia la Biblia, usted sabe que los emperadores romanos se consideraban dioses en carne, dioses encarnados. A ellos se les adoraba, a ellos se les ofrecía incienso. Cada ciudadano del Imperio Romano era una obligación tener un dios o una estatua del emperador en sus casas, ofrecerle incienso, igual como lo hacían con otros dioses. Así de que, ¿quién fue el que proclamó y lo instituyó como una ley bajo lo que es la Iglesia Universal? Eso se hizo por el Papa Julio I o Julio I en el año 350 después de Cristo. 350 años después que murió Cristo, este Papa promulgó y decretó que el 25 de diciembre Jesús había nacido. ¿Y quién lo vuelve a reafirmar? El Papa Liberio en el año 354 después de Cristo. Así de que, ¿qué es lo que estamos hablando aquí?
ellos establecieron el día 25 de diciembre para que se celebra a nivel universal bajo el poder del Imperio Romano y bajo el gobierno de la Iglesia Universal. Se estableciera que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué lo hicieron? Primera cosa, lo hicieron para poder unificar a la gente a una sola fe. Cada gente, cada pueblo, cada nación adoraban a sus propios dioses. Pero para que la Iglesia Universal pudiera tener control, y esto está en la historia de la Iglesia cristiana, para que la Iglesia Universal pudiera tener control sobre las naciones, sobre los bárbaros, sobre las naciones que eran enemigas del Imperio Romano, unificarla en una sola fe, tuvieron que establecer un día en que todos celebraban un día en común, y era el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre era el día dedicado al dios Zeus, al dios del dios que le llamaban ellos el sol invencible. El sol invencible ellos le llamaban al solsticio del invierno, cuando comenzaba la época de lo que tenía que ver con todo lo que era el sembradío, las cosechas, el cambio de clima, el solsticio del invierno. Se celebraba el 25 de diciembre con una semana de anterioridad, con fiesta, regalos, intercambio de regalos. Se celebraba también los triunfos de los emperadores, que se consideraban dioses. El 25 de diciembre, en los tiempos de Roma, era el día dedicado al dios invencible, o a Zeus en Grecia. Así de que este era algo que ellos tenían que establecer para unificar a toda Europa, que todavía no aceptaban el Imperio Romano ni aceptaban la Iglesia Universal de Roma. Así de que vamos basado ahora a lo que te estoy hablando, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Este pasaje donde dice que Jesús nació, cuando se le presentan los ángeles a los pastores, estos pastores están pastoreando sus ovejas bajo la luna llena. Quiere decir, y conforme a los registros de los rabinos, estas ovejas que se hacían en Belén, se tenía que hacer siempre en la primavera. Cristo tenía que ser el Cordero de Dios. Así de que quiero llevarte al libro de Miqueas. Y en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 y versículo 4, habla algo, el misterio acerca de quién es Cristo. Pero dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de su Dios, y morarán seguro, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Está hablando acerca de Jesucristo como el Cordero que nace en Belén. Ahora, ¿cuál es el misterio de que Jesús tenía que nacer en Belén? Todas las ovejas que se sacrificaba en el tabernáculo, en el tabernáculo de Dios, en el templo de Salomón en los tiempos de Cristo, el cordero que se celebraba una vez al año, esos corderos no eran corderos del pueblo, eran corderos especiales creados en un lugar que eran los corderos de expiación sagrada para el templo. Ellos tenían una ciudad que era la ciudad de Belén. En Belén estaban los pastores que cuidaban a los corderos que eran solamente dedicados para el sacrificio del templo. Belén se reconocía como la ciudad sacerdotal donde estaban
era el criadero de ovejas para los sacrificios del tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón. Jesús nace en Belén. ¿Para qué? Para que Él fuera el cordero sacrificial por nuestros pecados. Por eso tenía que nacer en Belén, porque Belén, por los sacerdotes, había sido escogido como la ciudad donde se criaban los corderos o las ovejas para el sacrificio del sumo sacerdote por la expiación del pecado del pueblo, que era algo sagrado para ellos. Era ovejas que tenían que ser sin mancha, sin defecto, exactamente como se le dio la orden a Moisés cuando recibió los 10 mandamientos y todos los mandamientos cuando ellos levantaron el tabernáculo en el desierto. Toda la ley levítica. Así de que Jesús nació donde tenían que nacer los corderos del sacrificio. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo al estudiar la palabra y a comenzar a investigar la palabra de Dios trae luz? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en Belén? Porque Belén era la ciudad donde se criaban los corderos del sacrificio del templo. Así de que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6, y vamos a ir al segundo punto, por qué Jesús no nació el 25 de diciembre. Y más adelante te voy a decir cuándo es que Jesús nació, conforme a lo que estamos estudiando. Éxodo capítulo 12, y voy a leerte el versículo 6. Mira lo que dice la escritura. Ellos toman el cordero, que tiene que ser de 1 año. Este cordero debe de morir en la primavera, por lo tanto debe de haber nacido ¿cuándo? Si tenía 1 año, y 1 año es de 12 meses, y tenía que morir en primavera, ¿cuándo nació? 1 año para atrás, nació en primavera. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Primer secreto, este cordero tenía que morir entre las 2 tardes. Y las 2 tardes es a las 3 de la tarde. Así de que, si usted lee Éxodo capítulo 12, es la historia de la Pascua. Y aquí dice que el cordero que ellos iban a matar para poder salir de Egipto, y usted sabe que ese cordero representa a Jesús muriendo en la cruz, liberándonos del poder del imperio del faraón que es Satanás. Así de que aquí dice, y lo guardarás hasta el día 14 del mes. Cuando Jesús entra, fíjese bien, cuando Jesús entra a Jerusalén, cuando la gente le comienza a celebrar con palmas en la mano y Jesús va montado en el burrito, en el pollino, Jesús es apresado. Lo llevan preso y lo tienen en prisiones, interrogando. Lo tuvieron por 4 días, interrogándolo. 4 días. Aquí dice, y lo guardarás hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Jesús, como el Cordero de Dios, tenía que cumplir exactamente como estaba escrito en la escritura de él. Levíticos capítulo 23. Vamos a ir a Levítico 23. Y vamos a leer qué dice el versículo 5 conforme a lo que estamos hablando. Levítico 23, versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá Pascua de Jehová. Es de Jehová. La Pascua es de Jehová. Todos los años, los judíos, el pueblo de Israel, tenían que celebrar la Pascua y tenían que matar al cordero en el día 14 del mes.
entre las dos tardes. Vamos a mirar un poquito más adelante de que a qué hora muere Jesús. Jesús murió en el comienzo de la primavera, porque el primer año, cuando ellos salen de Egipto, el Señor le dice, este será el primer día del primer año sagrado para ustedes. Dios le cambia a ellos el calendario. Ellos venían siguiendo el calendario egipcio y el calendario egipcio era bajo el calendario babilónico. El Señor le dice, hoy les cambio la estructura. No van a seguir observando el calendario babilónico ni Egipto. Hoy es el primer día. Hoy es el primer mes para ustedes. Primer día del primer mes. Hoy comienza y se le conoce como el mes de Nisan. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es que comienza el mes de Nisan? Entre lo que es la mitad de marzo a la mitad de abril. Más o menos entre el 10 y 14 de marzo al 10-14 de abril es el mes de Nisan. Así de que ese es el tiempo en que Israel salió de Egipto. Ese es el tiempo en que ellos dicen tendría que morir el cordero. Por tanto, estos corderos, la clave del misterio conforme a Lucas capítulo 2. ¿Cuándo nació Jesús? En primavera. ¿Cuándo era primavera en Israel? Es en el mes de Nisan. Entre lo que es a marzo y abril. El día de la Pascua. El día que se celebra a los 14 días del mes tenía que morir el cordero. El 10 de Nisan, la Biblia dice que el 10 de Nisan tomarás al cordero y lo tendrás contigo 4 días y será sacrificado en el día sagrado. Jesús, el 10 de Nisan es cuando él entró a la ciudad de Israel montado sobre el pollino. Si usted lee los 4 evangelios, usted va a poder verificar exactamente la fecha. Si usted sigue la cronología, si usted es un estudioso de la palabra, busque los días, busque el año, busque el mes entre Evangelio de Juan, Mateo, Marco y Lucas, y usted va a mirar que el 10 de Nisan, conforme a las fiestas judías, el 10 de Nisan, Jesús era cuando los judíos tenían que decidir tomar un cordero por familia. El 10 de Nisan, conforme a Levíticos y conforme a Deuteronomio y a Números, si usted busca el cordero sacrificial de la Pascua, el día 10 de Nisan era el día en que la familia tenían que escoger el cordero. Y lo tenían que tener adentro de la casa por 4 días. Lo tenían que examinar, lo tenían que mirar que no tuviera ningún defecto. 4 días los tenían que tener adentro de su casa. Jesucristo entra a Jerusalén montado sobre el pollino el día 10 de Nisan. Dios escoge el cordero para su pueblo. Aleluya. El Padre escogió el cordero para su pueblo, para su familia que era de él. Jesús va montado en el pollino. Dios lo escogió. Un cordero por familia. Dios que escogió un cordero. Y el sacerdote, el sumo sacerdote que sentenció a Cristo a morir, dijo, es necesario que muera uno por todo el pueblo y no todo el pueblo por uno. Profetizando la muerte de Jesús conforme a la Escritura. Cuando Jesús entró a Jerusalén, fue apresado. Usted ya conoce la historia, cuando él fue apresado, la noche que fue apresado. Nosotros le hemos corrido como fue de hoy en la noche y ya mañana lo sacan. No, 4 días estuvo siendo interrogado, que lo mandaron con Herodes, lo mandaron con Pilato, y todo eso duró 4 días. Y el 4.º día, como dice la Escritura, Jesús fue muerto. Exactamente, Jesús falleció, entregó su espíritu exactamente entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde. Wow. Cada ser humano, y aquí algo que te quiero decir. Cuando Jesús nació, hubo una estrella que usted sabe venían siguiendo
no eran reyes magos. Ellos no eran magos. Ellos eran reyes astrólogos. Venían de Babilonia. Y esa es otra clave para darle a entender cuándo es que Jesús nació. Así de que ellos venían, y esto que quiero hablar es, había una estrella que ellos venían siguiendo. Usted ya lo ha leído en la Biblia. ¿Sabe qué significa eso? Que cada persona que nace en la tierra se forma una estrella en el cielo. Y el diablo se ha atrevido, por culpa de Adán y Eva que entregaron los títulos, el diablo se encargó de que cada persona que nace en la tierra y se forma una estrella, él la atrapa y la pervierte para controlar la vida de las personas, para que no se cumplan los propósitos de Dios. Pero gloria a Cristo Jesús, que cuando Él resucitó, entregó a la iglesia el poder y la autoridad para poder sanar, restituir y liberar la creación. Por eso la Escritura dice que la creación misma gime con dolor de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, para ser liberada de la maldición que cayó toda la creación. Solamente los hijos de Dios tienen el poder para liberar la creación, la estrella, la tierra, toda la naturaleza, todos los 5 gobiernos que Dios creó para el hombre. Aleluya. Así de que Jesús, entre las 12 y las 6 de la tarde, Jesús murió a la mitad, que es exactamente a las 3 de la tarde. Y eso lo vamos a leer, está en la Escritura, que Jesús muere exactamente a las 3 de la tarde. Yo tengo 2 hojas que no me quiero atrasar. Si usted ha leído su Biblia, usted sabe que dice que Jesús murió exactamente a la hora, las 12 serían la hora 12, la hora 13, que es la número 13, la hora novena es a las 9 de la mañana. Perdón, la hora novena es las 3 de la tarde. Fíjese bien, conforme a la Escritura, la primera hora, que es la salida del sol, comienza a las 6. La primera hora a las 7, segunda hora las 8. La tercera hora de la mañana es las 9. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo apenas es la tercera hora de la mañana? No estamos borrachos. Quiere decir que eran apenas las 9 de la mañana. La tercera hora. La cuarta hora eran las 10. La quinta hora eran las 11. La sexta hora eran las 12. La séptima hora era la 1 de la tarde. La octava hora era la 2 de la tarde. Y la novena hora era las 3 de la tarde. Si usted lee en el Evangelio, en los Evangelios, dice que Jesús expiró en la hora novena. Otras traducciones ya la traduce, dice a las 3 de la tarde Jesús expiró y entregó su espíritu. Yo pensé que tenía aquí la Escritura, pero se me pasó. Pero ahí está, búsquelo. Ahí está, dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, conforme a lo que acabamos de leer en Levíticos, que tiene que morir entre las 2 tardes el Cordero. Jesús cumplió exactamente como estaba escrito de él. La profecía acerca de estos reyes astrólogos está en el libro de Isaías, capítulo 60. Aleluya. Yo no sé si usted sabía, pero vamos a ir rapidito al libro de Isaías, capítulo 60, donde está la profecía que estos 3 reyes astrólogos iban a venir a rendirle culto a Jesucristo, reconociéndolo como el Salvador del mundo por las naciones impías. Isaías capítulo 60, versículo 6. Mire lo que dice la profecía de los reyes astrólogos. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro, incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Una profecía oculta
que representa que iban a venir reyes astrólogos para adorar al rey. Y por eso cuando vinieron estos reyes llenos de cargamento, de incienso, de oro y de mirra, se asombraron. Herodes, el patriarca, se asombró. Y ahí hay todavía otro secreto cuando habla acerca que cuando mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, Jesús ya no tenía días de nacido. Cuando Herodes, cuando estos reyes vienen a buscar a Jesús, que se le aparece que ya esa estrella había nacido, que fue cuando se le presentaron los ángeles a los pastores. Ese día estos reyes astrólogos lo vieron en Babilonia. Les tomó casi 2 años llegar con todos los camellos a pie desde Babilonia hasta Israel. 2 años para poder llegar, con toda la caravana que venían a pie de camello. Imagínense. Esa es otra clave que hay allí. Pero esta es la clave de Isaías 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirán. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán sobre los de Sabá y traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová, como cuando se postraron y adoraron a Jesús siendo niño. Ellos dieron alabanza al Dios del cielo. Así de que me voy a saltar un poquito más todo esto, y eso está en Mateo capítulo 2, cuando ellos venían siguiendo la estrella que ellos venían del oriente. Ahora, en el capítulo 2 de Daniel, versículo 48, Daniel habla acerca de las estrellas, marcando de que, vamos a ir rapidito porque yo no quiero darte una especulación. Daniel capítulo 2, 48, vamos a leer qué es lo que dice Daniel respecto a esto de lo que estamos hablando, porque Daniel, fíjese bien, algo que mucha gente no se ha dado cuenta, qué es lo que dice Daniel capítulo 2, verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Mire bien lo que dice. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel el profeta y Daniel el gobernador y Daniel el profeta del pueblo de Israel, dice aquí que lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y cuando habla de sabio, habla de los astrólogos. Daniel es cuando les informa a ellos, porque Daniel tuvo que descubrir, porque le enseñaron cómo leer las estrellas, que era prohibido en la escritura, pero como Daniel era esclavo, aunque trabajaba para el rey, tuvo que aprender los misterios ocultos. Dios no lo castigó porque él estaba sujeto, trabajando. Ahora, Daniel es el que les muestra a ellos, diciéndole, ¿por qué? Porque en los tiempos antiguos, si usted comienza a investigar, hay un hombre que tiene un libro que se llama Claudio Ptolemeo o Ptolemios. Fue un hombre que nació en los tiempos de Grecia, en los tiempos greco-romanos, donde él sacó un libro que se llama Tetrabiblios, donde él escribe de que en los tiempos de Daniel y en los tiempos de Jesucristo, la constelación de Aries era considerado la tierra de Judea. Se le consideraba que Aries era el pueblo de Israel. Por eso es que Satanás, el primer signo del zodíaco es Aries. Y Aries está sobre el mes de Nisan, que se celebra entre marzo y abril. Qué tremendo es Satanás, de que todo lo trata de copiar para poder influenciar sobre todos aquellos. Trató de influenciar aún el día en que Jesús nació. ¡Wow! Tremendo. Esto va más allá de la comprensión natural
de una mente cristiana que solamente está basado a lo que te dicen. Ellos tenían y entendían, y en este libro, este es un hombre muy conocido, Claudius Ptolemeo. Él murió supuestamente en el año 283 antes de Cristo. Antes de Cristo, pero él habla acerca cómo que ellos observaban las constelaciones. Y él habla allí de que la constelación de Aries está relacionado con el pueblo de Israel. Así de que este hombre nació en la tierra de Macedonia y está reconocido. Búsquelo, cuesta mucho dinero ese libro. Así que yo pude extraer una parte de lo que decía acerca de eso. Pero él establece entonces de que esa estrella que se habla, esa estrella que se dice ahí que estos reyes que siguieron la estrella de Belén, estaban siguiendo la estrella que hablaba acerca del rey de los judíos. Era una estrella que estaba sobrepuesta sobre Aries. Yo no estoy hablando aquí del zodíaco porque nosotros no creemos en el zodíaco. El diablo lo ha pervertido. Y nosotros venimos a mostrarte factores que te estamos hablando de que enseñan cuándo es que Cristo nació. Porque está registrado cuándo fue que Herodes mandó a matar los niños y a Jesús no tenía a meses de nacido. Jesús ya tenía por lo menos 2 años porque él mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Porque ellos les informaron más o menos cuándo fue la primera vez que vieron esa estrella y cuánto tiempo les tomó llegar a Israel. Ahí está en la escritura, lean la escritura. Pero en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 8, Primera de Crónicas, capítulo 24, del 9 a 19, habla acerca del calendario sacerdotal del templo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por lo que era el papá de Juan el Bautista. Usted sabe, el sacerdote que entró a hacer su rutina, en el templo, cuando se le presentó el ángel y le dijo de que su mujer, Elizabeth, iba a quedar embarazada y ellos ya eran viejos. Y la Biblia dice que él dudó en su corazón y el ángel se enojó por haber dudado y quedó mudo. Así de que ahí está en lo que es, creo que está en el libro de Lucas. Mateo habla acerca de la matanza al principio de todos los niños de Herodes. Porque todo eso son cosas que a veces se nos pasa para poder descubrir cuándo es que Jesús nació. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Fíjese, la clase de Abías era que este sacerdote pertenecía a una clase. Si usted se va y se lo voy a decir porque por el tiempo no voy a leerlo, Primera de Crónicas 24, versículo 9, versículo 19, Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 12 al 14, habla acerca cómo David estructuró por un año, estructuró de que cada clase o cada grupo de sacerdotes tenían que servir en la casa de Dios por, creo que son dos semanas. Cada 2 semanas cambiaban de grupo. Algo así creo que es. Y ahí está, se lo estoy dando para que usted lo lea. Primera de Crónicas 24. Se lo voy a leer rapidito ya que me quedan solamente unos minutos. Pero mire lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 24. Todo está aquí. No es casualidad que está allí en Lucas capítulo 1. Que habla acerca de que este sacerdote cumplía conforme a su clase de Abías. Porque la clase de Abías, cuando descubren los rollos del mar muerto, ahí descubren la fecha exacta que cada clase de estos sacerdotes tenían que ofrecer en el
templo de Salomón. Y esto fue descubierto en los años 40, en los años, creo que fue años 40, los años antes de los 60, los rollos del Mar Muerto. Y ahí habían estos rollos de los rabinos, rollo de los sacerdotes, de la costumbre, lo que se hacía en los tiempos de Cristo. Ahí descubren ellos cuándo es las clases. Así de que quiero llevarte a Crónicas. Primera de Crónicas 24. Mira lo que dice. Versículo 9. Dice, Primera de Crónicas 24. Del versículo 9 hasta el 19 habla de todas las órdenes. Pero miren lo que dice en la parte donde habla acerca de Abías. Dice, versículo 10 no es versículo 9, versículo 10. Dice, la séptima, hablando acerca de las órdenes de los sacerdotes, ahí está, primero de Crónicas 24. Dice, la séptima será a la orden de Cos, la octava a la de Abías. Era la octava la clase. Es decir, que cuando le tocaba al llegar al grupo número 8, tenían que hacer conforme a su sacerdocio como levitas. ¿Y qué es lo que le correspondía aquí en Lucas? Capítulo 1, que habla acerca que en los tiempos de Herodes, el sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, ¿se da cuenta? Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Pero dice, aconteció, verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. ¿Qué es lo que quiero hablar acerca de esto? Tal vez usted dice, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver por el orden. Porque en el momento que se le aparece, estos rabinos explican que cuando se le presenta el ángel a este sacerdote Zacarías y nace y queda embarazada Elizabeth, su mujer. Si usted sigue la escritura, dice que entonces el ángel, el Gabriel, se le presenta a María y le dice, tu prima Elizabeth está embarazada. Tu prima Elizabeth está embarazada. Ella va y visita a Elizabeth. Y si usted comienza a leer todo esto, dice, al sexto mes, versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Cuál sexto mes? Después que quedó embarazada Elizabeth. A los 6 meses de embarazo de Elizabeth, María la fue a visitar. Y si usted sigue todo lo que estamos enseñando, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Juan el Bautista nace 6 meses antes que nazca Jesucristo. 6 meses. Cuando Elizabeth queda embarazada, ya lleva 6 meses, el ángel va y visita a María. Fíjese bien. 6 meses de embarazo de Elizabeth. Usted haga su cálculo. Y usted va a mirar que todo eso tiene que ver con las fiestas bíblicas, con la fiesta acerca de cuándo es que Jesús nace. Jesús nació 6 meses después que nació Juan el Bautista. ¿Y cuándo es eso? Jesús más o menos, conforme a todo lo que le estoy diciendo, se cree que Jesús nació en el 20 de marzo del mes de Nisan. Y esto está escrito en un libro que es por un hombre que se llama Hipocalipsis. Hipocalipsis es un sacerdote cristiano que le llamaban el padre de la iglesia antigua, donde él confirma que Jesús nació
entre el 14 y el 20 de marzo del mes de Nisan. Este libro o su escritura está escondido en la librería del Vaticano abajo. Lo encerraron. Y ellos lo que hicieron fue que desacreditaron la escritura de este que se llama Hipólocrates. Y ellos dijeron que este hombre había dicho que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Jesús no nació el 25 de diciembre. No nació en invierno, nació en la primavera. La última que te quiero dar a entender, porque se me queda un minuto, es cuando el Señor le dice que levanten el tabernáculo en Éxodo capítulo 40. Jesús le habló a Moisés y le dijo: en el primer día del primer mes levantaré el tabernáculo. Versículo 33 de Éxodo 40. Ahí dice: acabó Moisés la obra. En el versículo 34. Le tomó a Moisés 9 meses levantar el tabernáculo, hacer el tabernáculo. Desde el tiempo en que ellos salen de Egipto, al llegar al monte Sinaí, le tomó 3 meses. Y cuando reciben la instrucción y comienza a levantar el tabernáculo, les tomó 9 meses para terminar el tabernáculo. Y la Biblia dice que cuando ellos terminaron el tabernáculo, era el primer día del primer mes de Nisan, cuando inauguraron el tabernáculo de Moisés en el desierto. Lean la escritura. Si Jesús es el tabernáculo de Dios, y si Jesús es el Cordero de Belén, y que Jesús tenía que ser 1 año de edad, el cordero que iba a ser sacrificado tenía que ser de 1 año de edad, y el cordero tenía que haber nacido en primavera. ¿Cuándo Jesús murió? ¿Cuándo Jesús nació? El mismo día que murió. Le estoy diciendo, y voy acelerado en todo lo que estoy hablando porque ya se me terminó el tiempo. Jesús nació el día en que murió, en el mes de Nisan. Jesús no nació el 25 de diciembre. Ese fue una trampa y una falacia que hicieron para unificar a las naciones que adoraban a sus dioses el mismo día, el 25 de diciembre, y adoraban al dios Sol. Si usted sigue celebrando el 25 de diciembre, le estoy diciendo con conciencia, como líder y como maestro que soy de la palabra de Dios, y no lo estoy diciendo maestro que alguien me dio un título, de lo que Dios me ha dado a mí para enseñar la palabra. Si usted lo sigue practicando, cada cristiano que lo practica está empoderando a esta potestad que siga controlando la humanidad a través de la costumbre paganas. Necesito hacer un pequeño corte y decirle que este es Radio FM 98.9, Radio KZLQ. Así de que yo le quiero dar a entender entonces a cada uno de ustedes que yo no lo estoy condenando. Mucha gente, yo conozco ministros que celebran, que son instructores de estudio bíblico y celebran todo esto. Pero esto ya es conciencia. Aquí ya estamos hablando acerca, cuando hablamos de guerra espiritual, que a quién tú estás adorando. Y yo le digo, mire, yo tengo aquí, se lo voy a enseñar, tengo mis 2 notas. Tengo muchas notas pero por el tiempo voy acelerado y no me da tiempo de leer. Pero yo le voy a decir, Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso fue una trampa y una falacia que entró y que se nos inculcó a todas las naciones para unificar una sola fe bajo el imperio romano, bajo la iglesia universal, para dominar y controlar. No importa qué Dios tú adoraras, pero se celebraba el mismo día. Y así lo han venido cambiando. Vinieron a América y solo cambiaron nombres a los dioses que se adoraba aquí en América. Y uno podía seguir adorando a su Dios, solamente que le cambiaron el nombre. Así de que yo quiero hacer una oración, quiero despactar de todo lo que hemos practicado. Padre, en el nombre de Jesús, presento a cada hombre y a cada mujer, Señor, y a cada cristiano que hemos, Señor, participado desde generaciones o de generaciones pasadas en nuestra familia. Costumbre que se nos inculcó, pero que ahora, conforme a la palabra, reconocemos en el nombre de Jesús que al nosotros celebrar este día, estamos empoderando a este principado Zeus, o el Dios invencible que le llaman los romanos.
los que le aman en el nombre de Jesús a este Dios Zeus, ahora le quitamos la legalidad de nuestra vida. Renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret a toda forma de adoración que se nos impuso por ignorancia, por no conocer la Escritura. Pero ahora, Señor, reconocemos lo que dice tu palabra. Yo ahora rompo acto y decreto que ha venido operando sobre nuestras vidas, impuesta por costumbre, impuesta, Señor, por ley religiosa. Ahora se rompe en la vida de las personas que me están oyendo, en el nombre de Jesús. Señor, te doy toda la gloria y te doy la honra por esta tarde. Que esta palabra, Señor, haya sido de edificación. Si usted tiene duda, escríbame. Escríbame, ahí está, va a salir este video en YouTube. Escríbame y yo lo voy a responder. En el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Que Dios lo lleve de victoria en victoria. La Escritura, hay rema, que eso, el Espíritu de Dios nos va a ir mostrando para traer luz. Dice la Biblia que en los últimos días el Señor revelará su palabra como nunca antes. Que Dios me lo bendiga, que esta semana sea de éxito, de contundencia en todo lo que hagas, todo lo que toques, sea bendecido, prosperado en el nombre de Jesús. Hasta la otra semana, primero Dios. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al correo, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.